nunca, la respuesta es la D. Estamos viendo el Mickey Mouse, pero esta vez el Mickey Mouse atravesado por el tercer par craneal, para que entiendan que ustedes pueden salir y puede haber algunos síndromes que produzcan un tercero, tosis, ¿no? Por ejemplo, estrabismo divergente, y por ahí un temblorcito de alguna mano, y usted dice, ah, ya la lesión mesencefálica. Hay varios síndromes, por ejemplo, el síndrome de Weber, o también se escribe Weber. El síndrome de Weber es el tercer par craneal y la lesión en la orejita, porque por la oreja del Mickey Mouse pasa la vía motora. Por la oreja del Mickey Mouse pasa la vía motora. Entonces ustedes lo que tienen es un tercero, y un tercero no es más que una tosis palpebral. Tosis palpebral con un estrabismo divergente. Y lo que ustedes tienen es, al levantar la mano, tosis palpebral de este lado, se va a caer uno de mis brazos. Eso es un síndrome alterno. Alterno porque tengo una lesión del par craneal del lado derecho y hay un déficit motor del lado izquierdo. Es un síndrome alterno porque se decusa en bulbo raquídeo, como ustedes muy bien lo han dicho. Esos síndromes alternos pueden verse como síndrome de Weber o el síndrome de Benedict también, si hay temblor rúbrico, síndrome de Benedict con B grande. Son síndromes alternos que poco a poco lo vamos a ir viendo en los cursos en general de neuroanatomía, neurofisiología y neurología clínica. Esta pregunta es muy antigua, porque aquí hubiera dos respuestas, o hasta quizás tres respuestas. Es una pregunta muy antigua. No creo que venga ya esta pregunta, porque antes se creía que el lóbulo temporal era el lóbulo exclusivo de la memoria. Eso ya no es así. Si ustedes quieren saber dónde está la memoria está en la sustancia gris. Por lo tanto, puede estar en el lóbulo frontal, temporal, occipital. Es bien difícil que le pregunten esto, porque ahora hay estudios de cerebelo con memoria también. Cerebelo y almacenamiento de información. Lo que sí no está de más es el nervio cubital y tampoco el tronco encefálico, ¿no? Por eso la pregunta no creo que les pregunten. En general, la memoria y la inteligencia está formada por un sistema emocional, el sistema límbico, y cuando ustedes salen de memoria siempre acuérdense del hipocampo. El hipocampo, la parte del sistema límbico que está relacionado con la memoria, falla mucho en pacientes con Alzheimer o demencia, ¿no? La amígdala, que es una estructura que no tiene nada que ver con la amígdala de la garganta, es una estructura a nivel temporal, que es una estructura más relacionada con la ira, la irritabilidad, la ira. También es importante que conozcan la amígdala, aunque no es tan bueno ponerle a cada estructura una función, todavía se suele hacer eso en neurología clínica, ¿no? Eso se lesionó acá, por lo tanto tiene esta función. Pero no, eso con el tiempo no va a ser así, creo que hay muchas uniones en neurología. Este corte, que es un corte, yo digo, de la vincha de la mujer, es un corte coronal, la chica se pone su vincha y se corta en toda la cabeza, ese es un corte coronal. Ya, ese corte coronal, acuérdense, corte coronal, lo de la vincha de la mujer, ese corte ve muy bien lo que es el lóbulo temporal, que aquí está por debajo de qué cisura era esto, ¿recuerdan? Cisura de Silvio, ¿se acuerdan que es parte lateral? Si ustedes sabrían mucho acá que estaba el lóbulo de la ínsula, ¿no? Y aquí está el lóbulo temporal. Todo esto es el lóbulo temporal, ¿no? El lóbulo temporal tiene otras funciones, como por ejemplo la parte del olfato, por ejemplo. El olfato, parte del número 1, llegaba al lóbulo temporal. También la parte de la audición, por ejemplo. La audición también llega al lóbulo temporal. Parte del número 8 llega al lóbulo temporal. Es eminentemente epileptógeno. Si ustedes tienen cualquier lesión a nivel del lóbulo temporal, más aún hay crisis del lóbulo temporal, es algo muy frecuente, es epileptógeno, ¿no? Y en sí, pues, la memoria es solo uno de ellos, no por eso el único. Estas preguntas tampoco me gustan mucho porque son preguntas que podrían caer en confusión para el
el postulante, ¿no? Y podría hasta ser un punto de reclamo, y eso no es bueno. Yo creo que hay preguntas que son y no hay objeto a un reclamo. Pero aquí ustedes lo pueden sacar por descarte, dicen el sitio de contacto entre el botón terminal, entiendas esto como axón, y el axón del receptor. Claro, acá podría haber dos respuestas, ¿no? Lo que sí no tiene nada que ver la excitabilidad ni la conductibilidad, suspendemos. Sí, acá han puesto botón terminal, entiendas esto como axol, le ponen, ¿no? Pero yo creo que si alguien por ahí respondió axodendrítica, se le tendría que considerar, ¿no? Aunque la respuesta clásica es axoxónica. Tranquilos, ¿no? Es cuestión de ver esto de aprendizaje, yo creo. Aprendan ustedes que hay un botón terminal, eso deben saber, o sea, más que la pregunta que les causó confusión, que hay vesículas que están formadas por acetilcolina, que hay receptores en el otro lado postsináptico, que hay un espacio sináptico, ¿no? Y este botón terminal, que podría considerarse como un axón, como una dendrita, se está uniendo con el axón del otro lado, por lo tanto podría ser axodendrítica sin ningún problema o axosónica también sin ningún problema. ¿Esta pregunta ya se repitió o creo que no? ¿Se repitió esta pregunta? Ah, al revés, entonces no se repitió. Aquí la pregunta anterior era quién producía la mielina en el sistema nervioso periférico. La pregunta de ahora, o sea, no confundir, que hay preguntas muy similares. Tranquilos, no respondan, tranquilos. ¿Quién produce la mielina en el sistema nervioso central? ¿Alguna alternativa? ¿Alguien por ahí? ¿El grupo? ¿Neurona? ¿No? ¿Quién no produce el sistema nervioso central? Schwann no produce porque Schwann era el sistema nervioso periférico. Meninges, tampoco produce meninge, perfecto. Quedan con 3. ¿Alguien tiene alguna respuesta? La respuesta es el oligodendrocito, también hay que aprender esto, ¿no? Algunos lo saben, otros no lo saben. La idea es que ustedes sepan y que se enfrenten a una pregunta en un examen. La idea no es que sepan neurología, sino que obtengan la mayor información, muy sencilla realmente, para que ustedes puedan tener las armas para responder una pregunta. Cuando ustedes salen de oligodendrocito, lo que tienen que pensar es en esclerosis múltiple, que es la clave de pacientes con desmielinización. Cuando ustedes ponen al cerebro, ¿no?, de una manera metafórica, en una licuadora, y lo licúan al cerebro, se va a producir varias capas. En una va a estar el líquido cefalorraquídeo, en una va a estar las neuronas, y en una va a estar las famosas glías. De los 3, el que tiene mayor cantidad en cuanto a volumen es la glía, cosa que desconocemos. Las neuronas es menos que las glías en cuanto a volumen. La neurona en el centro y la glía alrededor dando nutrición y soporte. Por lo tanto, una glía podría ser un astrocito, por ejemplo. Y acá viene otra pregunta que vienen a los exámenes y usted dice, pero no me enseñaron. Es que sí le han enseñado, lo que pasa es que ustedes no lo han razonado, que es, los tumores más frecuentes del sistema nervioso central es, y te ponen como alternativa, astrocitoma, abajo te pone tumor dependiente de la neurona, neurinoma, y debajo te pone oligodendroglioma. Y es lo mismo, lo que le estoy diciendo es, en volumen, ¿qué es lo más frecuente? El astrocito, por lo tanto, en frecuencia, lo más frecuente de tumor cerebral es el astrocitoma. Y esta lógica que debemos utilizar en cuanto a localizaciones, en cuanto a mayor irrigación del cerebro, funciona en general en neurología muy bien. ¿Ya? Sin saber ustedes la enfermedad, sin saber ustedes los síntomas, pueden responder una pregunta de neurología. Muy bien, la conducción normal es una conducción saltatoria a través de los famosos nódulos de Rambier. Nódulo de Rambier que produce que la
la velocidad sea la adecuada frente a un estímulo. Si esta deminización sucede como en la esclerosis múltiple, este impulso se ve disminuido porque hay una muerte de los oligodendrocitos y por lo tanto de la producción de mielina a nivel central. Esta produce como una cicatriz o esclera, es por eso la palabra esclerosis, y sucede en varios lugares múltiple. Oligodendrocito, que es la célula formadora de mielina en el sistema nervioso central. Miren cómo lo cubre la mielina. Hay preguntas que es o sabes o no sabes. Esta es una de ellas, ¿no? Pero es que claro, cuando uno lo escucha o cuando uno lo lee, definitivamente se puede haber olvidado. Pero si uno lo ve, si uno ve cómo es una oliva, ustedes nunca se olvidarán. ¿Hay alguna sugerencia de respuesta? Por ahí dicen protuberancia, otros. Al menos si respondió protuberancia es porque le pareció que la oliva se encontraba en el tronco encefálico, ¿cierto? ¿Alguna otra sugerencia por ahí? ¿Nadie? ¿Bulbo por ahí dicen? ¿Bulbo? También. Si respondió bulbo es porque también le pareció que era en tronco encefálico. Entonces, la oliva como que no está ni en el cerebro ni en la médula espinal. Esa es la lógica. Y eso es lo del aprendizaje, ¿no? La respuesta es bulbo raquídeo. Muy bien, vamos a ver. Y de toda esa estructura, la parte que es así tortuosa, no sé si lo ven acá, muy característico del bulbo raquídeo. O sea, nunca se van a olvidar, pues. Nunca se van a olvidar cómo es una oliva. Más aún, les cuento cuál es el apellido de la oliva. Su apellido es oliva vulvar. Pero yo no podía preguntar la oliva vulvar dónde se encuentra. ¿Ok? Y probablemente no les pregunten cómo se encuentra la oliva vulvar. Pero ahora ya conocen que la oliva, que tiene relación con el hipo, tiene relación con el hipo, tiene por ahí alguna función no tan importante clínicamente, pero sí en cuanto a anatomía es clásica. O sea, ustedes ven un paciente y ven esto, dicen, bueno, pues acá está el bulbo. Y los bulbos raquídeos son los pares craneales bajos, ¿no? Yo les dije 12 entre 4, ¿recuerdan? Entonces vamos a decir 12, 11, 19. Acá está el nervio espinal por acá. El nervio espinal sale por acá, con núcleo ambiguo, el nervio espinal. Muy bien. Hay preguntas que ustedes no saben, pero tienen que descartar. O sea, descartar es lo que ya, pues, por ahí, no sé, me suena, esto es otra cosa, ¿no? El núcleo olivar, sí, el olivo es alguna pregunta, ¿sabías o no sabías? Pero esta pregunta es una pregunta que tienen que descartar si es que no conocen. ¿No? O pueden conocer la respuesta porque dicen, esto no tiene nada que ver, ¿no? En la respuesta está en otra parte del cerebro. Miren qué fácil. Por eso es que es bueno que ustedes sepan algo de neuroanatomía y no se asusten. Yo, por ejemplo, yo no sé nada de cerebelo, pero sé mucho de ganglios basales. Yo respondo esta pregunta. ¿Ven la diferencia o no? ¿Ya? Está bien. Y eso hay que hacerlo. La idea, vuelvo a decir, no es que ustedes aprendan toda la neurología, ¿no? Porque yo digo, el lenticular es ganglio basal y se encuentra en el cerebro. Entonces, a mí no me engaña, para mí esa es mi respuesta. Así yo no sepa qué es dentado, qué es globoso, interpuesto, y si alguna vez escuché la palabra fastigiar. ¿Okay? Solo por conocimiento de otra parte de la neurología que es ganglio basales. Me parece también válido, es válido también. Dentado, cuando yo digo que es el cerebelo, yo digo el cerebelo es como una boca, yo digo como una boquita, digo. Hay dientes, están interpuestos los dientes. Vamos a ver. Hay língula también, en el cerebelo hay língula, hay lengua, hay língula, hay dientes,
hay língula, hay amígdala también, hay úvula también, como una boquita, ¿no? Sí, la respuesta era el lenticular, y el núcleo lenticular no tiene nada que ver con el cerebelo, porque el núcleo lenticular es ganglio basal. El núcleo lenticular es la unión del putamen con el globus pálido. Lo vamos a ver. Yo siempre digo, ¿qué es el cerebelo? Es una boquita, digo yo, para ustedes, para que entiendan. Ahí está. Mira, y se parece una boquita, ¿no? Porque está la nariz. Ustedes ya saben que este es tronco cefálico. Yo les digo, esta es la nariz, pero ustedes no van a decir que es la nariz, ¿no? Este es el pesencéfalo, protuberancia, ¿cierto? Más allá creo que esta es la adenohipófisis, pero estamos haciendo para que ustedes sepan que el cerebelo es la boquita. En la boquita ustedes pueden encontrar diente, núcleo dentado, está globoso los cachetitos, pueden encontrar ustedes língula, úvula, pueden encontrar, muy bien, están los ojos. Y la respuesta era el núcleo lenticular sin tener que saber realmente qué era eso. Seguimos con el cerebelo. El cerebelo realmente nosotros lo conocemos más clínicamente, pero anatómicamente hay que ver qué más hay, qué más tiene el cerebelo anatómicamente. El cerebro tiene dos hemisferios. Dicen que el cerebelo es un cerebro pequeño, ¿no? Por ejemplo, hay que saber lo que son hemisferios, lo que son cisuras, lo que son lóbulos, lo que son pedúnculos, lo que son pliegues. Si ustedes conocen estos términos, ustedes responden la pregunta. Hemisferios, cisuras, lóbulos, pedúnculos y pliegues. ¿Alguien tiene alguna respuesta? La C por ahí dicen. ¿Otro? Muy bien. Yo no sé lo que es lóbulo, no sé lo que es pedúnculo, por ejemplo, pero sí sé lo que es pliegue, respondería, porque los pliegues son las hojas del cerebelo. Y estos que está acá son pliegues, miren. Entonces, ahora sí, no tiene 4 pliegues, ¿no? Ah, ¿cómo lo ven la diferencia? ¿Tiene 2 hemisferios? Sí, tiene 2 hemisferios. 2 cisuras mayores, también. 3 lóbulos, vermis, hemisferios. Acá lóbulos no. Aquí lo vemos una lesión a nivel cerebelosa. Acá tenemos una estructura que tiene forma del bulbo raquídeo y acá están los pliegues o también llamados hojas. Le dicen por eso el árbol de la vida o como hojas de Biblia también. Son los pliegues, tiene muchos pliegues, no tiene 4 pliegues. Y lo que sí sabemos del cerebelo es que le va a producir a ustedes la famosa ataxia. Ataxia significa una alteración en la marcha por estabilidad mala, ¿no? Y esto se ve en el síndrome del lóbulo flóculo nodular, que es la parte inferior, flóculo nodular. Este es el flóculo nodular acá. Por eso que yo siempre digo que el cerebelo es como un ser humano. El cerebelo pequeño es como un ser humano, donde esto es los hemisferios y en el centro está el vermis y aquí está el flóculo nodular, ¿ok? Y cuando yo hago este movimiento del índice nariz, estoy evaluando los hemisferios, pero cuando yo empiezo a hablar con un lenguaje escandido, como un cerebeloso, o cuando yo empiezo a caminar y empiezo a abrir pasos de sustentación, es porque estoy evaluando vermis. Entonces la forma de entender el cerebelo es todos somos unos cerebelos, índice, nariz, hemisferio, en la parte central, lenguaje y ataxia, en la parte central, en los pies, flóculo nodular. Muy bien. Por ejemplo, acá están viendo lesión en niños generalmente, ampliación de base de sustentación es la clínica evidente, porque los niños pueden producir alguna lesión
a nivel de la base del cerebelo como tumores típicos. Y el lóbulo anterior, que sería el segundo lóbulo, esta es la marcha incoordinada o la marcha del ebrio, la marcha del ebrio, la marcha del ebrio. Disartria también produce cerebelosa, disartria cerebelosa, hipotonía y la marcha del ebrio. Y esta es la marcha típica del cerebelo con ampliación de la base de sustentación, diferente a una marcha polineuropática en Stead-Pash, como están viendo acá, en Stead-Pash, y una marcha sensitiva taconeante como lesiones de la tabes dorsal. A veces hay preguntas que les parecen muy fáciles, como la mayoría que hemos visto en el primer bloque, y ustedes dicen, ya respondo esto, ¿no? Tengan cuidado. Por ejemplo, esta, que les habla de un incremento de la sensibilidad al sonido, o sea, al escuchar, o sea, una hiperacusia, en otras palabras. Podría suceder si hay algún daño en algún nervio. Y ustedes cuando tengan lesión de oído, ustedes piensan en un par craneal, ¿no? Y ustedes responden. ¿Alguna sugerencia? ¿Cuál sería la C? Cuando ustedes hablan de escuchar, hay o hipoacusia o hiperacusia. Hipoacusia es octavo par craneal, hiperacusia es séptimo par craneal. ¿Por qué? Porque del músculo del estapedio y va a producir hiperacusia, una parálisis de Bell o una parálisis facial. Hay 4 signos cardinales. Uno es el dolor retroauricular, otro es la epífora o lagrimeo, otro es la hiperacusia y otro es la disgeusia o alteración del sabor de las comidas. El quinto par craneal es un nervio eminentemente sensitivo. Ustedes, corneal, ustedes están evaluando el quinto 1. El quinto 1. En la cara están evaluando el quinto par craneal. Cuando ustedes mastican, están evaluando el quinto par craneal por los pterigodeos y maceteros. El séptimo es todo lo que es los músculos de la mímica. Y se borran las arrugas tanto de la frente como de la cisura nasogeniana. El octavo par craneal es todo lo que es vestíbulo, vértigo o vómito, y coclear, audición, hipoacusia. Pueden ir juntos en la laberintitis de los niños. El noveno, N de 9, N de náuseas, el famoso reflejo nauseoso, en inglés el gag reflex. Y el 10, que es el vago, caracterizado por disfagia y por disfonía. La mnemotecnia del 10 es disartria, disfagia, disfonía. No hay excusa entonces. Una buena pregunta de Stead, y yo creo que también lo ha respondido. Así como la hiposmia o anosmia es el par craneal número 1, la amaurosis, semianoxia, cuadrantognosia es el par craneal número 2. ¿Estamos? Eso es una relación de síntomas que ustedes deben conocer. Aquí les hablan de una hemianoxia homónima, que de repente ni entendamos el término que es homónima, pero sí hemianoxia porque se pierde la mitad de un campo visual.
Cuando hay lesión quiasmática, cuando hay lesión retroquiasmática, prequiasmática o ninguna o todas. Entonces pareciera que el quiasma es como nuestro límite para ver qué más se puede ver. Yo creo que para responder esta pregunta sí deberíamos conocer la vía del Pacana número 2. Cuando hay lesión quiasmática, generalmente es lesión de la adenohipófisis. Cuando hay lesión prequiasmática, o sea, antes del quiasma, generalmente hay amaurosis, o sea que la prequiasmática se nos estaría yendo. La quiasmática generalmente se va cerrando nuestro campo visual y produce una hemianoxia bitemporal, pero es heterónima. Cuando es homónima, lo que estamos viendo es que es detrás del quiasma, se llama retroquiasma. Tenemos que aprender por qué es la B. O sea, la B es porque retroquiasmático significa detrás del quiasma óptico, que se ve, por ejemplo, en el EBC isquémico, cuando uno tiene una lesión quiasmática, se ve en la adenohipófisis, un tumor cerebral, y cuando uno tiene una lesión prequiasmática, se ve en una tumor o un neurinoma que está comprimiendo, o un meningioma que comprime el nervio. Muy bien. La 23 ya la podríamos responder. Esto es una pregunta del MIR, no es una pregunta de STET. Muy sencilla, muy fácil, porque ustedes ya saben cuál es la respuesta. La explicación por la cual una persona, al levantar la mano derecha, está usando parte del hemisferio izquierdo, es por la decusación de las vías motoras. ¿En qué nivel? ¿Todos? ¿Cómo van todos? ¿La promoción? Claro, tienen que ser promoción ustedes. Bulbo, eso ya debe ser algo de cajón ya. Se decusa en bulbo raquídeo el 90% de las vías, se llama decusación, cruce de las vías motoras. En la parte anterior del tronco encefálico, las orejitas del Mickey Mouse, por la parte delantera de protuberancia y en la parte delantera del bulbo raquídeo.